Entonces ahora vamos a dar la posibilidad también, darnos la posibilidad como ministros de formular preguntas ya sea a los reclamantes o a la parte reclamada. Vamos a comenzar con el ministro López, por si quiere hacer alguna pregunta. Gracias, ministro presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya. Primero, quería hacer una acotación respecto a los dos abogados que tuvieron que retirarse. No quiero ser como el cura que reta a los feligreses que van a misa por los que no van, pero me parece que la causal de fuerza mayor es cuando efectivamente es fuerza mayor. Ustedes todos sabían el tiempo que tomaba lo que íbamos a desarrollar hoy día, y no estar presente en esta parte me parece no muy prolijo. Dicho eso, voy a partir en orden con mis preguntas. Primero a la abogada Magdalena Prieto, por parte de la empresa portuaria Valparaíso. Usted hizo mención a que en el proceso de observación hubo más de 500 observaciones. Y obviamente todas esas hicieron que se modificara el proyecto y llegara a lo que hoy día conocemos. En ninguna de ellas, de esas 500 observaciones, tanto en los procesos PAC 1 y 2, hubo preguntas asociadas a emisiones atmosféricas, y si hubo, ¿cómo fueron tratadas? Porque pareciera que esa información apareció posterior, y esa es como el cuestionamiento más importante quizás respecto a emisiones. Perdón, ministro López, antes que va a pasar la respuesta, veo que don René apagó su cámara, le voy a pedir si la puede volver a encender, por favor. ¿Está con problemas, don René? No, ahí sí. Bien. Disculpe, señoría, tuve una desconexión involuntaria, pero creo que lo recuperé. Ya, bien. Ahora sí, para que pueda responder, doña Magdalena. Gracias, señor presidente. Ministro, buenas tardes. Bueno, efectivamente hay muchas observaciones que, incluso algunas de ellas, si bien no son relacionadas específicamente a lo mejor con emisiones, muchas veces las observaciones, y ustedes saben, las observaciones ciudadanas muchas veces tienden a ser bastante generales, y dentro de ello se incluye a veces observaciones relacionadas, por ejemplo, con la salud de la población, ¿cierto? Con el riesgo de la salud de la población, ese tipo de consultas, y en base a ello, lo que ha hecho el servicio de evaluación efectivamente es considerar todas esas preguntas generales y revisar, ¿cierto?, en relación a las emisiones específicamente. Ahora, me parece importante hacer presente respecto de lo que usted considera y lo que usted pregunta, que la inquietud en relación a las emisiones no solamente viene de parte de la ciudadanía, sino que viene de parte de los servicios públicos, y eso estuvo muy presente dentro de la evaluación ambiental. Eso se consideró dentro de la evaluación ambiental, por eso es que, como bien señaló el Servicio de Evaluación Ambiental, se consideraron, ¿cierto?, otras fuentes de emisión para efectos de hacer el análisis, e incluso la inquietud de las emisiones y el riesgo a la salud de la población no viene de la mano de los quienes hoy día reclaman en virtud del artículo 17, número 6, por reclamación PAC, como conocemos, ¿cierto?, en términos generales, sino que en relación precisamente a quienes no participaron en el proceso, son los que hoy día están alegando, ¿cierto?, un riesgo a la salud de la población en virtud de las emisiones, y eso quedó claramente establecido. En este punto específico de las emisiones fue claramente discutido tanto en la etapa recursiva ante el Comité de Ministros, como en la etapa de la solicitud de invalidaciones en la Comisión de Evaluación.
Si usted revisa, por ejemplo, en la etapa recursiva ante el Comité de Ministros, existe abundante escritos oficios de, por ejemplo, la Subsecretaría del Medio Ambiente, en donde hace bastantes cuestionamientos respecto a este punto en particular, y esta parte también presentó escritos de Se Tenga Presente, en donde está claramente establecido allí cuáles fueron los errores en que se incurrió en las reclamaciones y los aspectos técnicos específicos que usted podrá revisar y su equipo, ¿cierto?, en forma posterior, para comprobar lo que dice efectivamente el Servicio de Evaluación Ambiental, de que en este caso las emisiones atmosféricas no solamente no fueron subvaloradas, sino que el escenario que se consideró para la evaluación fue un escenario muy conservador, ¿ya? Para efectos de realizar la evaluación. Así que espero responder para poder avanzar, y voy a pedirle que sea un poquito más concreta y sucinta, si no vamos a tener que agregar otro break en el desarrollo, porque tengo hartas preguntas, entonces no me gustaría que fuese tan... lo que ya se ha dicho se entiende. La pregunta era concreta, si usted tiene conciencia de si había observaciones ligadas a emisiones atmosféricas dentro de ese... Pero me quedó claro. Respecto a, ¿fue aducida usted? Como dicen hoy día en la jerga más política, fue emplazada por uno de los abogados diciendo que no se incluyó los remolcadores en la cuantificación. ¿Qué respuesta puede dar a eso? Sí, respecto a ese punto en particular, señor ministro, aquí voy a hacer la distinción entre la etapa de construcción y operación. En la etapa de construcción, en el estudio originalmente se había considerado un remolcador, el cual después ya no se consideró porque era el remolcador que trasladaba el material pétreo desde Laguna Verde, que era la cantera original, hacia el lugar de emplazamiento del puerto. Sin embargo, esa se modifica, ¿cierto? El lugar de la cantera ya no se requiere entonces el traslado marítimo del material, y por lo tanto ya no es considerado en la etapa de construcción. Y respecto a la etapa de operación, efectivamente no se consideran los remolcadores porque no debe ser considerados los remolcadores en la emisión, porque están considerados en la línea base. Recordemos que hoy día el Terminal 2 está operando, y esto implica una modificación al terminal 2, una ampliación, y no se considera puntualmente un aumento considerable en la cantidad de remolcadores. Por lo tanto, se consideró en la línea base para efectos de las emisiones, pero no luego como fuente emisora. Me queda claro. Respecto, bueno, un poco lo respondió la abogada Camila Palacio respecto al tema de los flujos, camiones y horarios. Expuso ahí en un gráfico. Pero en el análisis que se hizo en el estudio de el impacto vial, se llegó a la conclusión de que la ruta 1, que es el camino a la pólvora, iba a tener un grado de saturación hasta el 64% con proyecto. De la ruta 2, que es la F730, un 25%, y que la Avenida Argentina iba a llegar a un 85% con el proyecto. O sea, estaba, según el estudio de impacto vial, estaba por muy lejos de saturarse con el proyecto. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, en este anexo 33 de la adenda complementaria que considera el estudio de impacto vial, esos son los valores que usted bien señala, y efectivamente no hay una saturación. Lo único que se detectó, como también se mencionó por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, fue en algunos horarios peak. Recordemos que además este estudio fue hecho en una época peak también a solicitud de los servicios, y en un horario peak específico habrían algunas colas que iban a ser rápidamente disipadas, pero efectivamente no hay una saturación de la ruta. Sí, y en ese mismo tenor, ¿me podría explicar por qué cuál fue la razón de incluir en
8.3 en el análisis de acceso sur, este párrafo que se lo voy a leer, dice: el puerto de Valparaíso está actualmente evaluando en el CIA el proyecto Mejoramiento de Accesibilidad al Puerto de Valparaíso, el que mejoraría la situación de verano, ya que considera en el sector del viaducto una nueva estructura vial que incluiría 3 pistas de bajada y una pista de subida, con el fin de dejar, además de una pista expresa al Terminal 2, 2 pistas exclusivas para la acumulación de los vehículos que acceden al Terminal 1. Si estaban a ese nivel de congestión, ¿qué sentido tenía poner esa frase en el compromiso o en el estudio? ¿Qué buscaban con eso? Sí, efectivamente esa es la frase, y esa es la frase que se está impugnando por esta parte también. Es una frase que incluye el consultor, ¿cierto?, del proponente, del concesionario, del ex concesionario de mi representada, que se incluye en el anexo, ¿cierto?, del estudio de impacto vial, y que efectivamente lo que tenía como propósito, entiendo yo, y al parecer el SEA hoy día tiene la misma interpretación, es señalar que pese a que no va a haber ningún impacto y que pese a que se descartó el impacto y que no hay una saturación en las vías, de todas maneras está este proyecto o estaba en realidad este proyecto en carpeta, y que eso podría beneficiar eventualmente si se concretaba como un plus o como un beneficio a mayor abundamiento en este acceso al puerto, que es preferencialmente, como señala la colega Camila, ¿cierto?, es preferencialmente para el ingreso al puerto por los vehículos que allí transitan. Pero estará de acuerdo conmigo que por lo menos confunde, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que quiso hacer el consultor es señalar que no solo tenemos hoy día, ¿cierto?, sin proyecto de mejoramiento, y en la situación actual, no solo hoy día tenemos una buena situación, sino que incluso se podría haber beneficiado a futuro con este otro escenario. O sea, fue malentendido el consultor. El consultor tiene la culpa. No, yo creo que no es que el consultor tenga la culpa, yo creo que estoy tratando de interpretar lo que señaló el consultor, que fue algo a mayor abundamiento, como señalamos los abogados. Ok. Muchas gracias. Voy a seguir con don Rodrigo Díaz. No está, entiendo que se fue, ¿cierto? ¿Sí? Don René Arriagada está así, él sí. Sí. Don René, abogado. Usted habló de magnitud o duración del valor paisajístico y se refirió extensamente al tema del uso de la cámara y de la focal. Hizo una presentación bastante pedagógica, por lo cual lo felicito, siempre se agradece. Y me podría señalar ¿en qué modifica el impacto evaluado el uso del lente? A una persona neófita como yo, que no conozco de cámaras ni de edad, oriénteme en qué cambia la evaluación de impacto el usar un lente de 35, me refiero cuantitativamente, no me puede decir, no me diga lo mismo que dijo en el relato anterior. Pues, ábrame los ojos de lo que yo aún no veo. Sí, señor ministro, ¿me escucho? Sí. La verdad es que agradezco la pregunta, y la verdad es que hay muchísima diferencia entre la utilización de un lente de 35 o bien 50 milímetros que cualquier otro lente que tenga otra distancia focal. Y la razón es porque digamos que la visión normal del ser humano está en ese rango, ¿ya? Por lo tanto, presentar un lente con un rango menor distorsiona la realidad. Entonces, en la Perdone práctica, que lo interrumpa, don René, pero eso ya lo dijo. Yo lo estoy preguntando ahora, no respecto a lo puntualmente relacionado a la focal, sino que en términos de la evaluación ambiental, quiero saber
¿En qué hace la diferencia una focal con otra focal en la evaluación ambiental, en la identificación de un impacto y en las medidas que se pueden adoptar? Quiero esa respuesta. ¿Cómo diferencia eso? Influye porque la guía de paisajes, digamos, recomienda un determinado lente, y ese lente no se usó. Ahora, ¿por qué? Porque tiene directa relación. Porque en la misma guía se habla de una situación de un fotomontaje, es decir, que en cada lámina que se presenta al proyecto, se tiene que colocar cómo, digamos, al ojo humano debiese verse en distintas posiciones de la ciudad este megaproyecto. Entonces, al no ocupar el lente que corresponde, el real impacto paisajístico no se va a poder constatar. Y al no tener esa imagen o esa información real, digamos, malamente podríamos hablar o ponderar las medidas de mitigación propuestas por el titular del proyecto. O sea, está claro que no hay medida de mitigación, si lo abordaron todo y que efectivamente en este tema no podrían existir, bueno, medida de mitigación en el caso de patrimonio, pero en este caso, pero le voy a preguntar de otra manera, ¿qué porcentaje de la cuenca visual se modifica o se impacta y qué cantidad de puntos de los 19 puntos de observación que tienen medidas de mitigación hay que sacar, hay que cambiar? ¿Cómo se aborda desde el punto de vista de la evaluación? A ver, la verdad es que, a ver, el grado del campo de visión es lo que se afecta. Entre un 30 y un 50, una lente focal de un 35-50 milímetros, estamos hablando de un grado entre un 70 y un 40 ángulo de grado de visión. En cambio, con un lente menor, como se ocuparon en la imagen, en los gran angulares, el campo de visión aumenta, por lo tanto, la imagen se achica, digamos, ¿no? Entonces, claro que eso va a tener una consecuencia al momento de evaluar el impacto. O sea, esa es la razón, digamos, técnica. Ahora, ya, okay. Ya. Para avanzar. Y entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación o compensación que son insuficientes a partir de esta diferencia de lente? Que fueron las nombradas en los legales que me precedieron, señor ministro. No, pero me refiero a cuáles son las que son, para usted, como usted estaba planteando el tema, ¿cuáles son las insuficientes? ¿Tiene una respuesta para esa pregunta? Si no la tiene, no hay problema. No hay problema. Que nosotros tenemos que hacer también como tribunal, don René. Claro. Sí. No, ministro. Ya. Ok. Gracias, abogado. Listo. Para don Juan Molina también se retiró, ¿verdad? Sí. Ya. Don Rodrigo Avendaño. Presente. Presente. Una pregunta más bien asociada, no sé si es semántica o es para entender cuál es la postura. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Porque cuando uno dice, o cuando ustedes dicen que el proyecto ha sufrido modificaciones que son importantes, que son quizás son modificaciones que son relevantes, me asalta la duda si en los procesos PAC
en el cambio de emplazamiento de la cantera requerida, en el transporte del material pétreo, en el cambio de los puntos de vertimiento, en la ampliación del área de influencia, en la reducción del polígono de dragado, no aparecieron estos análisis de información tan claros. ¿Por qué dice usted que en los PAC no fue suficiente? ¿Por qué? Entendiendo que es un efecto la modificación, la nueva condición de emisiones atmosféricas, es un efecto de esas medidas, de esas modificaciones, porque no hay una nueva modificación que haga que esta consideración de las emisiones atmosféricas se haya modificado a tal nivel. Sí, entiendo la pregunta de su señoría, y de hecho no es fortuito, pensé que podría ir por ahí la pregunta, y tengo en realidad a la vista acá, su señoría, la resolución 14, en el párrafo 13.2, ¿ya? 13.2, que en definitiva se hace cargo de la alegación que nosotros hicimos, en el sentido que estimábamos que habían estado ocultas en definitiva, no para un abogado, sino que entendiendo que nosotros, una vez que analizamos estas situaciones, las podemos comprender, su señoría. Pero las personas que son legas en la materia, como la mayoría de los ciudadanos, en definitiva, es difícil comprender de qué se está haciendo, y esa es la teoría del caso, para explicarlo de alguna manera, que en definitiva habría impedido que efectivamente se hicieran observaciones, porque entiendo que no se hicieron observaciones, de acuerdo a la información que nosotros logramos recabar, que no se hicieron observaciones respecto de este cambio en las emisiones atmosféricas. Ahora bien, le insisto, en el párrafo 13.12 enumera, por ejemplo, la segunda PAC, alteración significativa de la ubicación de las partes, efectivamente se generan nuevos impactos significativos sobre la componente patrimonio, se cambia la medida de compensación para el impacto sobre el paisaje. En la tercera PAC, cambio de emplazamiento de la cantera, su señoría, transporte de material petro por vía terrestre. Claro, la pregunta que usted me hace es la misma respuesta en que se asila el Servicio de Evaluación Ambiental cuando nos rechaza la comisión, que de la lectura de los temas procedentes, todos los correspondientes a las modificaciones sustitutivas introducidas, se concluye que principalmente las dos primeras hay emisiones atmosféricas asociadas. ¿Me explico? Parece predecible y fácil de pesquisar o detectar para el ojo de una persona que es, en definitiva, entiendo yo, que conoce la materia. Pero el argumento que nosotros sostenemos es que, en definitiva, la participación ciudadana es para todos los ciudadanos, para el ciudadano a pie, para el ciudadano que, en definitiva, necesita o requiere que este proceso sea de mayor transparencia y además sea debidamente informado. Y en ese mismo sentido, ¿cómo por vería eso usted? No es que yo no lo haya entendido, disculpe. No, sí, está bien, le entiendo el punto del asociado, pero yo quiero ir un poquito para entender el trasfondo. Si se hiciera un nuevo periodo de PAC, ¿qué es lo que se analizaría en este nuevo periodo de PAC? A mi entender también, siendo abogado y no técnico también en la materia, a mi entender, en mi opinión personal, entiendo que aquí lo que se debía haber hecho es que quizás habría de haberse modelado adecuadamente estas emisiones, y de cara a la ciudadanía en un proceso PAC, quizás en definitiva habríamos detectado que algo que no lo podemos determinar, quizás un efecto característico o circunstancia de otra letra del artículo 11, como por ejemplo la letra A, salud de la población. Disculpe que no puedo equivocarme, pero esa es ese sería el argumento, riesgo para la salud de la población. ¿Se fija? Pero lo que se presentaría sería una revisión más profunda de las mismas modificaciones del proyecto, no serían otras modificaciones, ¿o sí? Discúlpeme. Otras modificaciones, o sea, en definitiva, entiendo que se habría
o sea, el cambio, en la teoría del caso nuestro es que el cambio en las emisiones, de la emisión de la cantidad de emisiones, o el cambio que hubo en las emisiones se debía primero a una falta de caracterización adecuada del proyecto. ¿Ya? Y esa falta de caracterización infringía ciertas normas que exigen que el estudio sea debidamente caracterizado. Por tanto, cuando después se habla de efectivamente porque se dice que el impacto no era significativo de la emisión. Y después se estima que sí, ¿cómo se llama? Nunca se cambió la categoría, nunca se cambió la calificación de ese impacto, su señoría. Siempre quedó como no significativo. Ok, entiendo. Una pregunta con una respuesta... Insisto, derivaría todo ello en un efecto característico de circunstancias no evaluado, como sería el literal A. Ok. Cuando ustedes dicen que determinados parámetros presentan discontinuidad para ser analizados, ¿me podría explicar a qué se refiere? Porque no logramos comprender bien ese punto. Lo dije en el alegato, disculpe. Sí, lo dijo en el alegato y está en el escrito. Sí, es que sobre lo mismo, sobre las emisiones, su señoría. No, en general, está asociado más bien al tema de mediciones, me imagino. Si no se acuerdan o no me dicen nomás. Sí, Si no... en realidad no recuerdo con precisión la alusión a ese... Ya, muchas gracias. Discontinuidad. Bueno, sí, es solamente una duda, no era más bien para saber a qué se refería, si la interpretación que le habíamos dado nosotros estaba correcta. El abogado Rodrigo Vallejos Gil, ¿está por ahí? Ya. Ustedes hacen mención a la carencia de información relevante esencial también como todo. Y sienten ustedes que lo planteado por el Consejo de Monumentos es quizás estructural, y cuestionan esta decisión del CEA de no haber terminado el proceso con anterioridad, aplicando el debido proceso en su momento. Sí. Me gustaría que me dijera con claridad, más allá de una explayación, como dijo por ahí alguien, ¿qué elemento usted cree que hace que el CEA haya cometido ese error? Bueno, yo no sé si podría caracterizarlo como un error, sino más bien que yo creo que trató de corregir de manera imperfecta el vicio original que importaba el ordinario, que da cuenta de que el estudio de impacto ambiental no contenía la información necesaria, porque después, a propósito de los permisos sectoriales ambientales, es que se pronuncia el Consejo de Monumentos, y en las dos intervenciones no otorga estos permisos, y sí los otorga solamente en el último, antes de incorporarse esta información al informe consolidado de evaluación. Y nos genera una duda razonable este cambio de criterio en el mismo Consejo de Monumentos, que en un momento dependía de la DIVAM, y justamente este tanto pasa además de luego a depender del Ministerio de Cultura. Cambia la dependencia administrativa justamente del Consejo de Monumentos Nacionales a propósito del último pronunciamiento antes de incorporarse el informe consolidado, de incorporarse al informe consolidado de evaluación. Eso es lo que decía. Ok, gracias. Gracias, abogado. Abogado Pérez, Villablanca, ¿presente? Sí. Tengo una duda respecto a, usted hizo harta mención al estudio de impacto patrimonial, ¿cierto? Señoría, ¿sí? Sí. Y yo no sé si me confundí o
o estoy bien, pero usted habla de que Valparaíso es el patrimonio, o es un polígono dentro de Valparaíso. Eso es lo primero que quiero aclarar. Sí, efectivamente hay como varias categorías ahí, ¿no? Porque está la zona de amortiguación, está la zona típica, y dentro de la zona típica está, digamos, una zona que es lo que se conoce como el patrimonio protegido. Ya, entonces, ¿involucraría todo Valparaíso o esos polígonos que usted me nombra? Cuando se hizo el informe SASA se refería a esos polígonos, ¿no? Al Pero por polígono ahí- de amortiguación y al polígono de Exactamente. patrimonio mundial. Sí, Ok. exactamente. Pero después, como dijo bien la colega, por ahí en el alegato, doña Camila me parece, que después posteriormente se amplió digamos, el rango, digamos, a toda la zona del anfiteatro. Ya. Ya, o sea, ya esa aclaración me ayuda. Luego, en el mismo informe, en el punto 6 de las conclusiones, página 95, Ujú. aparece algo que no es muy distinto a lo que señaló el SEA y que se contradice un poco a lo que yo le había escuchado en su alegato. Entonces, quiero que me lo aclare si yo lo interpreto bien o no. Se lo voy a leer. Dice: tal como está planteado y desarrollado hoy, el proyecto T2 TCVAL genera alto impacto permanente e irreversible sobre el área histórica de la ciudad Puerto Valparaíso, que no es mitigable. Eso fue lo que dijo la abogada del SEA. Sí, efectivamente, no es mitigable. Sí, Entonces estamos de acuerdo en eso, desde un sí, punto de vista patrimonial. del punto Ahora de vista bien, exactamente, desde el punto de vista patrimonial no hay posibilidad de mitigación, por lo tanto, solo compensación. ok, ahora bien, dice después, si el gobierno de Chile avanza en la construcción de dicho terminal, tal y como está planteado hoy, y sin contar con unas importantes medidas de compensación en conceptos de EIP, podría, dice, poner en riesgo la permanencia del sitio en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. O sea, está diciendo que se requieren medidas importantes de mitigación. No está diciendo, no está haciendo como yo lo había entendido de su alegato, que era como que se hacía este proyecto casi que se moría Valparaíso con esto. O sea, no es que se muera Valparaíso, sino que lo que se ve afectado es justamente, por ejemplo, la protección, ¿no? Digamos, que otorga la UNESCO, en el sentido de que al afectarse el proyecto, digamos, podría ser retirada esta calificación. De hecho, esto pasó hace 2 o 3 semanas en Italia. Pasó una situación parecida de un proyecto inmobiliario que se construyó, afectó una zona protegida y se le quitó la categoría de área protegida. ¿Y usted Me cree que refiero las medidas de... claro, Sí, me no, refiero, entiendo, claro, a lo que está protegido, digamos, a lo que es sí, patrimonio protegido. entiendo absolutamente, y me queda claro y coincide con lo que usted me dice, el punto 6 de ese informe. Pero yo quiero saber si las medidas de compensación que fueron planteadas por la empresa son suficientes. ¿Usted cree que son insuficientes? Porque está claro que medidas de mitigación no las va a haber, y que en torno a la posibilidad de salir de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO está asociado más bien a la medida de compensación. ¿Usted siente que son insuficientes? Y si es así, me gustaría un breve relato. ¿Qué se esperaría de ese tipo de medidas? Bueno, es difícil dar una opinión, ¿no? Porque sería una opinión técnica, quizás escape de mi experticia como abogado, pero efectivamente lo que se trasunta al informe es que hoy día las compensaciones que están contenidas en la RCA, si lo comparamos con lo que pone digamos, como diríamos, ¿no? Eh, como salto de garrocha, ¿no? El informe de SASA está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, digamos, de llegar al nivel que exige el informe SASA para que podamos decir que son medidas adecuadas. Y a mí me parece que las que están planteadas hoy día son absolutamente inadecuadas. O sea, si basta quizás analizar el punto de vista económico para comparar, ¿no? Yo he dado una cifra de que el aporte económico representa el 1% de la inversión total, o sea, es absolutamente, digamos, desproporcionado. Ok, muchas gracias, abogado. Y lo último que Sí. tengo es para la abogada Camila Palacio. Puntualmente, presente, sí.
Puntualmente a su análisis que hizo y quizás a su alegato en función puntual de que usted dijo que el Consejo de Monumentos se pronunció conforme. Yo estoy leyendo aquí en este momento el ordinario 3253 del 3 de agosto de 2018, donde efectivamente en el primer párrafo dice: este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme. Pero en el siguiente espacio, le voy a leer donde aparece su observación. Entonces, los impactos se encuentran nuevamente subvalorados por el titular por el componente patrimonio cultural. Como consecuencia de lo anterior, las medidas ambientales son insuficientes y no producen beneficio de la magnitud esperada del patrimonio cultural afectado. Se debió considerar la evaluación de proyectos de manera integral, considerar también impactos del proyecto de accesibilidad, dice el Consejo de Monumentos, a seguido del punto que usted planteó. Y después, ya concluyendo, dice: este Consejo en el ordinario 1800 del 2016, en respuesta de la adenda 1, hizo presente que este proyecto ingresó como AIA por los literales E, F y C del artículo 11, esto es, altera sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, además de alterar monumentos, bienes del patrimonio cultural y valor paisajístico. Se constata que el análisis del medio humano se mantiene deficitario y no subsana lo indicado en esa ocasión. ¿Cómo responde a eso y cómo llega a la conclusión tan tajante de que no habían razones suficientes para considerar, entendiendo que la discrecionalidad está asociada al servicio de evaluación ambiental? Bueno, respecto a las apreciaciones del Consejo de Monumentos Nacionales en materia de medio humano, no es dicho órgano el competente para pronunciarse sobre esas materias. Por lo tanto, desde el punto de vista discrecional, efectivamente el servicio desestima dichas apreciaciones porque no son de competencia del Consejo. Respecto de las otras apreciaciones del Consejo, en el fondo en el sentido de que se manifiesta conforme, pero al mismo tiempo parece contradecirse, es precisamente por esas circunstancias que el servicio como administrador del sistema y según la normativa vigente establece que no son vinculantes, porque los órganos sectoriales tienden, algunos a veces, dependiendo cómo procede la evaluación, a pronunciarse conforme, a plantear observaciones que son correctamente, digamos, respondidas, pero luego ponen condiciones, ponen apreciaciones, ponen opiniones. Entonces el servicio lo que hace es ponderarlas en su justo mérito, considerando en definitiva que es el SEA el que tiene la competencia para hacerse cargo de ellas. En este caso, el servicio revisa los antecedentes, se imponean con el Consejo de Monumentos Nacionales en materia de patrimonio cultural, el Consejo finalmente se pronuncia conforme, y es esa lo que el servicio considera para efectos de calificar, y que por lo demás también el Consejo se pronunció conforme en las instancias recursivas. Por lo tanto no solamente fue la dirección regional la que lo tuvo en consideración, sino que también el Consejo tuvo una segunda instancia para pronunciarse ante el Comité de Ministros y volvió a pronunciarse conforme. O sea, se podría decir que se dio un gustito la directora Susana Simonetti. ¿Cómo se va a decir algo así? No, pero son cosas que a veces suceden, que como uno a veces no sabe por qué dicen esas cosas, pero a veces ponen opiniones, apreciaciones que se tienen a la vista, pero obviamente no se pueden considerar siempre, porque para algo el servicio administra y a veces toma algunas cosas y a veces no. Si fueran siempre vinculantes estas opiniones, nos veríamos entrampados porque los servicios a veces dicen una cosa y luego hacen condiciones que o no son de su competencia o no proceden. Ok, gracias, abogado. Gracias, ministro presidente. Ministro López, ministro Ruiz, ¿tiene preguntas? Sí, ministro, gracias. Tengo algunas preguntas para doña Camila. En la línea de lo que le estaba preguntando el ministro López, con respecto al pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, no me quedó claro cómo aborda el servicio, digamos, ese pronunciamiento conforme, pero con una serie de consideraciones, y fundamentalmente pensando en la posibilidad de que, por ejemplo, algo que desconozco, digamos, si hay algún permiso ambiental sectorial o algún permiso sectorial que pudiera abordar las cuestiones que plantea el informe final. ¿Usted tiene conocimiento de eso? A ver, respecto de, o sea, la primera parte de su pregunta, señor ministro, creo que reitero lo que ha señalado. En el fondo,
se imponió, se deliberó a lo largo de toda la evaluación los pronunciamientos del Consejo Comunitario Nacional, porque efectivamente hubieron reparos del Consejo. Efectivamente los impactos sobre el patrimonio cultural son significativos, por lo tanto la decisión del servicio de considerar las medidas de compensación como adecuadas es una decisión que se toma en base a criterios objetivos, pero sin duda discrecionales, que en cierta medida el Consejo tal vez no estuvo de acuerdo al inicio de la evaluación. Pero finalmente, esta itinerancia de conversaciones y sumado a la información presentada por el titular, confirma que efectivamente se concuerda que el impacto es significativo, pero también se concuerda de que las medidas de compensación son idóneas. Ahora, respecto a los permisos sectoriales, lo estoy revisando y según, me puedo equivocar, señor ministro, pero creo que el Consejo no tiene ningún permiso sectorial específico. Otros servicios sí, por ejemplo, en la materia por ejemplo, la Gobernación Marítima otorga un permiso sectorial respecto de la depositación de sedimentos sobre el componente paleontológico subacuático, que está en el sector del puerto. Eso sí lo otorgó pero no el Consejo de Monumentos Nacionales. Y por lo demás, como el impacto no es una intervención directa, sino que es un tema más bien visual, es que por lo tanto tampoco se necesitaría un permiso específico para intervenir la zona, porque no se está interviniendo directamente. Perfecto. Queda claro. La duda era si se podía abordar aquellas cuestiones que de algún modo el Consejo dejó pendiente en vía sectorial, digamos, fundamentalmente. Pero me queda claro que no habría al menos algún permiso asociado a eso. Y tengo un par de preguntas más para usted también. La primera de ellas dice relación con la caleta sudamericana y esta, llamémoslo, reubicación que tuvo lugar con respecto a ella. Ahí lo que señala el servicio es que esto se trata de una materia que se resolvió previamente, que no compete al órgano pronunciarse en esta materia, pero sabemos que el CIA contempla la figura de las negociaciones previas, ¿no es cierto? Y es preguntarle en qué sentido esa reubicación, digamos, de una actividad productiva que evidentemente lleva muchos años y que permite a los pescadores realizar sus funciones ahí, digamos, se tomó en consideración como tal, se manifestó que era una negociación previa o una cuestión cerrada. ¿Cómo lo aborda el servicio de evaluación? Más que nada por un tema temporal, o sea, al momento de ingresar el proyecto de evaluación, la caleta de pescadores ya había sido reubicada. Por lo tanto, no fue un proceso que se dio durante la evaluación. La caleta de pescadores fue reubicada y posteriormente el proyecto ingresa a evaluación. Por lo demás, hasta donde recuerdo, no se informó sobre negociaciones previas entre el titular y la caleta, porque no fue la reubicación, no se originó esta reubicación porque el titular haya instado a la reubicación, sino que fue el órgano sectorial, digamos, y la verdad es que desconozco las razones, digamos, de características pesqueras por las cuales se reubicaron, pero la apreciación del servicio fue, si esto hubiera sido efectivamente una relocalización en el marco de la evaluación ambiental y que fuera por causa del proyecto que se estuvieran reubicando, efectivamente el SEA lo hubiera tenido que considerar. Pero dado que se reubicaron antes del ingreso del proyecto y no durante la evaluación, es que no se consideró como un impacto significativo directamente asociado al proyecto. Doña Magdalena quería complementar. Sí, señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, tal vez yo puedo ahí complementar un poco lo que señala Camila. Está dentro del expediente de la evaluación, pero de todas maneras esta parte tiene un poco la historia de lo que ha sucedido, y efectivamente al momento de ingresar el proyecto, esto ya se encontraba cerrado, y de hecho con fecha previa al ingreso del proyecto, ya el ministerio había dejado caducado, ¿cierto? Dejado sin efecto el decreto de esta caleta, y esto efectivamente se produce porque la actividad portuaria es, y así lo establece la ley también, la actividad portuaria no es compatible con otras actividades, ¿ya? Se establece, por lo tanto, que las zonas portuarias, las áreas portuarias, por ley, se le da preferencia y exclusividad a la actividad portuaria, pero la ley decía, en la medida que existieran otras actividades, había que tolerarlas, ¿cierto? Mantenerlas.
Sin embargo, se hizo una consulta en forma muy previa a la ampliación del Terminal 2 y a la Contraloría General de la República para efectos de si, en virtud de lo que señala esta ley, que la ley portuaria, ¿cierto? Si es que el hecho de que se mantengan implicaba que de todas maneras se podía relocalizar y en ese caso compensar, ¿cierto?, a los pescadores, y esto fue lo que sucedió. No tiene que ver con el proyecto de ampliación del T2, sino que fue previo. El proceso se encontraba ya cerrado, el Ministerio, perdón, de Defensa ya se había pronunciado al respecto, ya se había eliminado a la caleta de los registros oficiales y incluso la empresa portuaria la había compensado. Entonces no tiene que ver con este proyecto. A ver, pero a ver, una cosa es la cuestión temporal, ¿no es cierto? De que efectivamente esto se materializó de manera previa a probablemente el ingreso, el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental de este proyecto de ampliación. Otra cosa es que, si bien el órgano sectorial es el que, digamos, ordenó de algún modo esta modificación y retiró a la caleta de ese lugar, esto tiene su origen en la ampliación del puerto, ¿o no, doña Magdalena? ¿No es por la ampliación del puerto hacia ese sector que la caleta sudamericana se tiene que desplazar y otras? No, su señoría, no es por la ampliación del puerto, es porque la actividad portuaria, por razones de seguridad de la actividad portuaria actual, hoy día, de hecho hoy día la caleta ya no está, y no tenemos todavía materialización de este proyecto, la actividad portuaria actual que hoy día se desarrolla por razones de seguridad no es compatible con la actividad pesquera, con la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos en este lugar. Pero sí lo era, ¿no? Antes lo era, porque ahí se desarrollaba y no hubo un cambio entre medio, ¿no?, de la actividad portuaria. Lo que pasa es que cuando aparece cuando se dicta la ley, se dice si es que la hay, ¿cierto? Históricamente había habido, pero obviamente por razones de que la actividad portuaria que hace décadas, ¿cierto? O muchos años atrás es muy distinta a la que se desarrolla hoy día, y lo mismo, ¿cierto? Entonces, por razones de seguridad, de cómo ha ido evolucionando en los puertos, la ley dice, bueno, a partir de ahora las zonas portuarias van a ser preferentemente portuarias y para la actividad... ¿Pero es una modificación legal que se produjo ese año, en 2014 o algo así? No, muy previa. Esto está en la ley 19.542 de la ley... ¿cierto? Claro, pero eso es muy anterior a... Es muy anterior, y se mantuvo siempre, porque la ley dice, pero si hay caletas, ¿cierto? Si ya, hay se permite. Se permite, pero de todas maneras, como es muy complejo compatibilizar todo por razones de seguridad, etcétera, ambas actividades, se toma la decisión finalmente de lograr un acuerdo, se logra este acuerdo, se relocalizan, se compensan económicamente también a los... Perfecto. En este caso, pero a mí lo que me interesaba saber era si el origen era la ampliación, y usted me dice que no, así que me quedo con eso sin perjuicio de lo que nosotros estudiamos al respecto, obviamente, pero le agradezco de todas maneras la respuesta. Y tengo una última pregunta para doña Camila. Perdón, ministro Ruiz, ¿me permite, porque quería por supuesto, hacer una pregunta respecto también del tema de la caleta, porque el decreto 632, que es el que elimina la caleta en cuestión del listado, sí reconoce como antecedente la solicitud del puerto para su ampliación, la eliminación de esa caleta. O sea, el requerimiento de la Comisión Nacional de Uso Borde Costero sí hace mención a la ampliación del puerto. No entiendo ¿me podría precisar la respuesta? Sí. Efectivamente, señor ministro, siempre también se tuvo en mira, ¿cierto?, en vista que podría existir una ampliación del puerto, pero de todas maneras, en ningún caso eso es lo que condiciona al acuerdo. Tanto es así que, como usted bien señala, ya en ese decreto, ¿cierto?, se elimina la caleta del registro. Hoy día ya no está la caleta operando actualmente,
tenemos antes incluso de que se sometiera a evaluación el proyecto, ya la caleta no estaba, ¿cierto? Y ya se habían relocalizado, no por la ampliación del puerto, sino que principalmente porque es muy complejo para la autoridad portuaria, para mi representada, poder compatibilizar todas estas actividades en el puerto. Es por esa razón. Ahora, obviamente, sin duda ahí se hace también alusión de que va a ser mucho más complejo si es que ampliamos el terminal, pero ya en la condición actual es compleja esa compatibilización, y lo que se buscó es, incluso aunque no existiera la ampliación del terminal 2, lo que buscaba mi representada era poder resguardar, ¿cierto?, tanto a los pescadores como a la actividad portuaria, y es por esta razón que se elimina la caleta y se relocaliza, se hacen todas las gestiones para relocalizarla. Solo para cerrar este punto, una pregunta a doña Camila. ¿Ustedes tenían el antecedente del decreto 632 en el expediente de evaluación? Lo podemos verificar nosotros, pero ustedes... Sí, ministro, le agradecería si lo verificamos, porque no lo tengo en mi cabeza de inmediata esa información. Ni tampoco el requerimiento a la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero, ni nada. Ya. Perdón, ministro, solo para terminar, si me permite, hago presente que, por lo tanto, en la línea de base del proyecto que se somete a evaluación, la caleta ya no está, Sí, no se encuentra. Ese punto lo entiendo. No, perdón, ministro Ruiz, por la interrupción. No hay problema. Sí, usted. Sí, tengo una pregunta en principio final para doña Camila, que tiene que ver justamente con esa precisión que se hizo en lo resolutivo de la resolución del Comité de Ministros. Por lo que le entendí de su explicación, se trata de una consideración a mayor ahondamiento, básicamente, ¿no? Porque aquí lo que se está haciendo referencia es un proyecto paralelo que tiene algún grado de incidencia en lo que va a ocurrir respecto a este proyecto, pero que se incorpora en ese contexto, en ese tenor, porque a mí lo que me llama la atención es que se incorpore en lo resolutivo. En los resolutivos se resuelven cuestiones. Entonces, se lo pregunto derechamente, digamos, ¿por qué se agrega ahí? ¿Qué es lo que se resuelve? Bueno, la razón por la que puede ser desafortunado, tal vez, que se haya incluido en la parte resolutiva. Sin perjuicio de ello, la parte resolutiva distingue precisamente en dos considerandos distintos aquello que se entiende como una condición propiamente tal, y estas otras precisiones a mayor abundamiento, como se ha dicho tantas veces. Y si bien uno podría decir para qué se agregó, no tengo certeza sobre la opinión colegiada del Comité de Ministros de la razón por la que se incorporó precisamente, pero la lógica indica, y lo que se conversó en su oportunidad, es que tenía que ver con lo que señalé, que la resolución no solamente se hace cargo de la reclamación del titular, sino que también de todos los observantes PAC. Por lo tanto, se dice, bueno, si bien el proyecto no genera impactos significativos, y el titular precisa en su anexo 33 de la adenda complementaria que esto va a mejorar incluso aún más la situación de impacto vial, se pone ahí, como también se pusieron otras opiniones y otras precisiones. La razón por la cual eso podría efectivamente llevar a confusión, o por la razón por la cual el titular hoy día está interponiendo un recurso contra eso, me parece legítimo, pero esta parte insiste en señalar que no es una condición, y no son proyectos que tengan incidencia el uno en el otro. O sea, se estaban construyendo de forma paralela, a futuro podría mejorar tal vez la situación vial, pero su existencia no condiciona en ningún caso que se haya descartado el impacto. Perfecto, muchas gracias, no tengo más preguntas. Bien, muchas gracias. Yo voy a hacer algunas preguntas. La primera pregunta me gustaría hacer aquí hubo 3 procesos de participación ciudadana, que el proceso original, derivado del estudio, y 2 por modificaciones sustantivas. A mí me gustaría saber y preguntarle a la abogada del titular del proyecto, que en este caso es reclamante, y también a la abogada del CEA. Lo podemos verificar nosotros, pero a ver si nos ayudan un poco en esto. ¿Qué modificaciones, cuáles de las modificaciones sustantivas provinieron de la participación ciudadana, de cualquiera de las 3? ¿O en qué proporción se produjo por la opinión de los organismos del Estado con competencia ambiental? Ministro, hoy día yo acompañé una presentación donde hay 3 láminas, donde se muestra exactamente cuáles fueron los cambios sustantivos y las observaciones que surgieron a partir de eso, y por qué posteriormente se abrió una nueva PAC. Es un listado largo, por eso no se lo número completo. Pero y probablemente por eso no lo alcancé a revisar. Pero
no sé si se los cuento, pero No, se acompañó hoy es que día, para que no si tenga lo que pre- bucear en el expediente, se acompañó hizo de la una presentación hoy presentación día, súper cortita donde se precisa. si ahí está la respuesta, no hay problema. Si Ya. esta está sistematizada, mejor. Es largo, está sistematizado la presentación que se acompañó el día de hoy y es largo, porque fueron muchas observaciones y son 3 procesos de participación y los cambios sustantivos también fueron de envergadura, entonces, eso. Respecto, también lo podemos ver del expediente, eso lo sé, pero a ver si nos ayuda también con eso. En las aperturas de participación ciudadana, los anuncios que se hicieron, especialmente en las modificaciones, ¿fueron acotados a las modificaciones que motivaron la participación ciudadana o fue un anuncio genérico, que se abría un segundo o un tercer periodo de participación ciudadana? Por regla general, los anuncios, cuando hay cambios sustantivos, la nueva participación ciudadana no se restringe solo a esos cambios sustantivos. O sea, la nueva participación... Eso lo sé, Claro. pero quiero Ahora, saber, en este caso, lo que quiero saber cómo se comunicó esas nuevas aperturas. así de memoria no lo recuerdo, pero si siempre se hace así, lo lógico es que en este caso también se hubiera hecho de esa manera, pero obviamente prefiero que lo revise el señor ministro en detalle porque no tengo ahora en la cabeza... Vamos a revisar, no se Ya. preocupe. La pregunta para doña Magdalena. ¿Ustedes han requerido la interpretación de la RCA al Servicio de Evaluación Ambiental? Especialmente respecto del punto de las condiciones, porque finalmente ustedes lo interpretan como condición, el SEA entiendo que institucionalmente toma una postura, pero esto podrían haberlo hecho a través de un procedimiento de interpretación. ¿No lo han hecho todavía? No, señor ministro, no hemos requerido la interpretación del Servicio de Evaluación Ambiental precisamente porque al entender que esto es una medida, lo que nos parece que es lo que corresponde es su reclamación por las vías que corresponden, que son ante el Tribunal Ambiental. Una pregunta a doña Camila. Primero, dos preguntas en realidad. Lo primero, se hizo modelación, lo podemos revisar también, pero ¿se hizo modelación del impacto acústico submarino? Porque vi que se hizo modelación del impacto acústico superficial, pero ¿el submarino se hizo modelación? Está sin micrófono. Ahí sí. Las modelas. En primer lugar, señalar que la línea de base de fauna marina y de recursos hidrobiológicos identifica que esa zona está altamente intervenida, tiene una intervención antrópica alta, por lo tanto, la cantidad de potenciales recursos hidrobiológicos afectados es bastante mínima. Por lo demás, sí se consideró dentro de la evaluación de impacto la actividad de los buques, pero si específicamente se incorporó la evaluación de ruidos sobre la fauna marina, que como señalo en ese lugar es prácticamente inexistente, tendré que revisarlo. Ya. Pero tengo entendido que no. ¿Y se hizo alguna observación ciudadana sobre el punto? Que aunque no haya llegado acá, pero sí se hizo, el antecedente lo podemos revisar, pero ¿se hizo alguna observación ciudadana en alguno de los acá, tendría que buscarlo, pero para efectos de tiempo prefiero confirmarlo después, señor ministro. Hubieron muchas observaciones, de los reclamantes no, se planteó el punto. No, ya lo sé, pero quería saber si se hizo en el procedimiento de participación ciudadana. No sé si doña Magdalena o alguno de los abogados tiene algo que decir respecto a este punto. ¿Sí se presentó? Nada, bien. No hay problema. Para doña Magdalena, ustedes no presentaron los archivos EXIF al procedimiento de evaluación, pero ustedes tienen esos archivos, ¿o no? Señor ministro, efectivamente no se incorporaron los archivos EXIF. Entiendo que por regla general no se incorpora ni la guía tampoco, ni los servicios lo solicitaron. Tampoco lo señaló, quiero, si me permite hacer un comentario breve, tampoco se señaló en la solicitud de invalidación original del solicitante, del reclamante, sino que se vino a señalar los archivos de EXIF recién ahora en la reclamación ante el tribunal, no en forma previa. Pero efectivamente estos no están considerados en la guía del Servicio de Evaluación Ambiental y por lo tanto no se entregaron. Desconozco si están, porque como aquí, si usted recuerda, hubo un cambio de titularidad, tendríamos que revisar si efectivamente están esos archivos para efectos de poder acompañarlo. Bien.
Luego, Señor ministro, si me permite, igual señalar que respecto a las observaciones y los cuestionamientos al tema paisajístico y fotográfico, igual el servicio verifica toda esa información en terreno. Por lo tanto, ¿ustedes digamos, fueron a terreno? la dirección regional sí. Sí, ya. Eso, ya. Vamos a... y a ver si tengo alguna otra pregunta. Solamente para hacerme una idea territorial de la caleta en cuestión, usted que nos presentó un par de mapas, doña Camila, no sé si me podría proyectar el mapa y decirme exactamente dónde está la caleta, o doña Magdalena, si usted nos puede decir a partir del mapa dónde está la caleta en cuestión. ¿La caleta de pescadores? Sí, la caleta Sudamericana. la caleta sudamericana. No, eso no lo ¿Dónde tengo estaba? precisamente. No, eso de No, pero- información no la tengo. Pero doña Magdalena, ¿usted sabe dónde? Señor ministro, la verdad es que la caleta sudamericana no está desde No, el está año bien. 2013 que fue eliminada. Entonces, la verdad es lo que que lo quiero- desconozco porque al no estar en la línea de base, desconozco específicamente en qué lugar está, pero tal vez los abogados reclamantes podrían señalarnos específicamente el lugar. También lo vamos a ver en el expediente, pero solamente recuérdeme, por favor, las tipologías de ingreso del proyecto, además del 3F. La ¿Perdón? por paisaje. No, pero que entró al sistema. No, el EIF fue la causal de entrada al estudio. Pero la tipología de ingreso es acá. solamente por ser No. un puerto. No, es... ¿Qué otra Por la cantera, también por la acá cantera. está. Es Ya, A3 por el dragado de fango, por el puerto, por la extracción de áridos. Ya, esos tres. Sí. Ya. En todo caso, ministro, se encuentra la caleta, se encuentra al oriente del Espigón, pero el lugar exacto no se lo podría indicar. Bien. Tengo una Señor pregunta. ministro, Sí. disculpe que le interrumpe. Lo que pasa es que yo, en relación a la exigencia o la exigibilidad de los datos de Exit, esta parte entiende que la guía sí lo contempla. Eso no se preocupe. Sí. Mi pregunta era solamente de hecho. No es más que eso, eso lo podemos verificar, no se preocupe. Tengo una pregunta a don Rodrigo Vallejo. Bueno, ustedes tienen una vinculación con la municipalidad, y al hilo de eso, si usted sabe, me puede responder. Me gustaría, también lo podemos revisar del expediente, pero a ver si me puede recordar o señalar cuál fue la posición de la municipalidad en esto, primero, y si adoptó algunas acciones administrativas, reclamación administrativa, alguna... Sí, efectivamente la municipalidad intervino a través de los informes requeridos a la municipalidad, rechazando, ¿no? Y constan en el expediente esos informes. Y, Perdón, ¿lo rechazó por incompatibilidad territorial? ¿Por qué razón lo...? No, por la afectación a los valores, al valor patrimonio, en fin, porque en el fondo las compensaciones, las mitigaciones ofrecidas eran insuficientes, etc. Hay al menos 3 informes del municipio durante el proceso de evaluación. Eso por un lado. Y entiendo que la municipalidad también dedujo una solicitud de invalidación, sin embargo, a él se le consideró como un tercero, por lo tanto se le negó y fue declarado inadmisible finalmente. Y no perseveró. No perseveró, no. Oiga, y cuéntame una cosa, ¿qué diferencia existe entre las reclamaciones o el contenido de las reclamaciones de la corporación versus lo que hizo la municipalidad durante el proceso de evaluación? ¿Hay diferencias entre ambos contenidos? Yo diría que sí. La misma línea? Son líneas parecidas como con la mayoría de los colegas, pero entiendo que nosotros tenemos diferencias, por ejemplo, respecto a lo que concierne a la salud y cómo afectaría a la comuna, a los vecinos, desde nuestro rol de administrador de la salud primaria. De acuerdo. Y por último, tengo una pregunta para doña Camila. Usted nos señaló al hilo de las preguntas, creo que el ministro López o el ministro Ruiz, que al hilo del informe del Consejo de Monumentos Nacionales, ustedes hicieron un pimponeo
con el Consejo de Monumentos Nacionales. Usted lo describió así. En términos burdos, sí. Está bien. La itinerancia normal de los Ixara y adendas pero y esa- pronunciamientos Pero sectoriales. me gustaría saber, primero, primera pregunta, del informe en que el Consejo de Monumentos Nacionales se pronuncia de forma favorable, pero finalmente de alguna manera deja entrever que no sé si deja confundido si es que es favorable o no favorable. ¿Qué pimponeo posterior se produjo después de ese informe? ¿Ese fue el último pimponeo o hubo un pimponeo En posterior el a eso? fondo, tengo acá, bueno, también en el fondo nosotros tenemos que respecto al estudio de impacto ambiental, el Consejo presenta observaciones. Respecto a la No sé, primera adenda, No sé, ya. eso lo sé. Ya. Lo que pasa es que lo que me quedó la duda, porque yo, Ajá. evidentemente, el pimponeo entre lo que pasa en el estudio de impacto ambiental, de lo que pasa en la adenda y lo que pasa en la adenda complementaria, en fin, ese pimponeo lo entiendo, pero usted me dijo, usted lo que le contestó al ministro López fue que en esa adenda, en la segunda adenda complementaria, después de eso, como era confuso, ustedes hicieron otro pimponeo con el Consejo de Monumentos Nacionales. Ese pimponeo me gustaría que me lo describiera, o no O lo sea, hicieron. los pronunciamientos sectoriales del Consejo continúan hasta la adenda complementaria extraordinaria. Ya. Y ahí ustedes no tuvieron más interacción con el Consejo. Posteriormente, está la conformidad o no del órgano sectorial con el ICE. Sí, Ahí también se pronuncia el Consejo, sí. que esta vez, a pesar de que se pronuncia conforme respecto a la adenda complementaria final, pero luego presenta observaciones en el ICE. Entonces ahí tenemos una primera incongruencia. Y luego, en la instancia recursiva ante el Comité de Ministros, Lo podemos, se vuelve a pedir pronunciamiento. Está bien. Ahí quiero centrarme. Lo podemos revisar del expediente, para ver si nos facilita un poco cómo se pronunció el Consejo de Monumentos Nacionales respecto del ICE. ¿Se declaró conforme sin...? No, en el sin la ICE observación? se pronunció con observación. ¿Con las mismas que en la adenda complementaria? Continuó con sus observaciones respecto a los impactos sobre el patrimonio cultural. El mismo, ya. ¿Y en frente al Comité de Ministros? Frente al Comité de Ministros se pronunció conforme. Sin ninguna otra observación. Sin ninguna observación. Ya, lo vamos a revisar también. Bien. Yo por mi parte, esas son las preguntas que tengo, y entonces, habiéndose cumplido el objeto de la audiencia, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Bien. hasta luego, colegas. Luego. Hasta luego. Luego.